Continuando con el presente curso, en esta clase comenzaremos a analizar y a diseñar las losas del proyecto de casa habitación que estamos tomando de referencia. Para esto, primero debemos de calcular el peralte mínimo de las losas a diseñar, considerando el tablero más desfavorable en cada uno de los niveles. Así, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en sus normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto, en sus incisos 3.3 Análisis de losas y 3.3.2 Momentos flexionantes debidos a cargas uniformemente distribuidas, se establece que los momentos flexionantes en losas perimetralmente apoyadas se podrán calcular con los coeficientes de la tabla 3.3.1 que podemos ubicar en la página 402 y 403. Estos coeficientes se podrán utilizar siempre y cuando cumplan con los siguientes incisos. Tenemos el primero, el inciso A, donde establece que los tableros son aproximadamente rectangulares. Para ello podemos consultar el proyecto de referencia. Aquí podemos identificar el tablero 1, 2 y 3 en la losa del segundo nivel, cuarto de lavado. Después tenemos la losa del primer nivel. Observamos que los tableros, pues efectivamente tienen esta configuración rectangular en cada uno de los niveles. Estos tableros están delimitados ya sea por muros de carga o por traves en este proyecto. Después tenemos el siguiente inciso, el B, que indica la distribución de las cargas será aproximadamente uniforme en cada uno de los tableros. El inciso C, los momentos flexionantes negativos en el apoyo común de los tableros adyacentes difieren entre sí no mayor que 50% del menor de ellos. El inciso D, la relación entre carga viva y muerta no es mayor que 2.5 para losas monolíticas con sus apoyos, ni mayor de 1.5 en otros casos. Para valores intermedios de la relación M, es decir, entre claro corto a 1 y claro largo a 2, se interpolará linealmente. Ya tenemos estos dos incisos también. Y cuando las losas no cumplen estas limitaciones, bueno, será necesario aplicar otros procedimientos, como por ejemplo la utilización de soluciones elásticas, si las losas no son muy irregulares, o si están sujetas a cargas no uniformes, o tienen agujeros o condiciones de apoyo
poco usuales, es más adecuado recurrir a otro tipo de soluciones no incluidas en este curso. Las losas que se diseñen de acuerdo a la tabla que ya estamos comentando, que es la 3.3.1, llamada coeficientes de momentos flexionantes para tableros rectangulares en sus franjas centrales, deberán considerarse, por lo tanto, un tablero de losa se tendrá que dividir en franjas centrales y franjas de borde. Para ello, podemos referirnos al libro de aspectos fundamentales de concreto reforzado del doctor González Cuevas en su página 576. Aquí podemos observar la división de una losa en sus franjas centrales y en sus franjas de borde. Para relaciones mayores o iguales de m igual a 0.5, las franjas se dividen o se definen, dividiendo cada uno de los dos lados en 4 partes, como podemos observarlo. Aquí tenemos una parte, 2 partes, 3 y 4. En esta dirección también tenemos tenemos 2, 3 y 4. Ya las dividimos y las franjas centrales estarán ocupadas por las 2 cuartas partes centrales en cada una de las direcciones de los bordes. Aquí tenemos una dirección y aquí tenemos la otra. Por lo tanto, las 2 cuartas partes serían estas que observamos aquí para esta dirección y estas que observamos aquí para esta dirección. Las franjas extremas estarán definidas por las otras 2 cuartas partes restantes, es decir, una cuarta en este extremo y otra cuarta para este otro extremo. Y hacia esta dirección de la misma manera. Una cuarta acá y otra cuarta acá. También el libro que estamos comentando va a indicar lo siguiente. Nos establece que para relaciones de m menores a 0.5, la franja central corta, es decir, la franja
central perpendicular al lado largo. Si suponemos que este es el lado largo, a manera de ejemplo, la franja de central será la perpendicular o la que va a dirección al lado corto. Tendrá un ancho igual a A2 menos A1. Este sería el ancho de esta franja que estamos observando. Y cada franja extrema, es decir, esta que va de aquí a aquí y esta que va de aquí a aquí, será igual a A1 entre 2. Y de este lado también será lo mismo. ¿En dónde? Bueno, A1 es el claro corto y A2 es el claro largo. Los momentos que podemos calcular con la tabla 3.3.1 corresponden, como su nombre lo indica, a las franjas centrales. Los coeficientes de las franjas extremas son iguales a los que podemos observar aquí, pero tendrán que ser multiplicados por 0.6. Bien, ahora para iniciar con el diseño de las losas, se recomienda calcular el peralte mínimo, como ya se comentó, para evitar de esta manera deflexiones excesivas y omitir este cálculo. Esto según lo establece el reglamento en sus normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Esto se indica en los incisos 7.5, losas apoyadas en su perímetro, que se ubica en la página 450, y también según se indica en el inciso 7.5.1, peralte mínimo. Esta revisión del peralte se ubica en la página 31 del proyecto que estamos tomando como ejemplo. Para llevar a cabo estos cálculos o esta revisión, seguiremos utilizando la hoja de cálculo de Excel para facilitar este procedimiento. Iniciando así con la losa del segundo nivel, que se ubica en la hoja llamada peralte mínimo segundo nivel. Incluso aquí tenemos también la referencia en este archivo. Y aquí se revisa que se cumpla con la condición del reglamento para Fs, que es el resultado de multiplicar 0.6 por Fy. Esta condición que establece el reglamento, como ya se comentó, para Fs sí se cumple, pero para W no.
debido a que W es mayor a los 380 que indica el reglamento. Esta condición no se cumple, por lo que la fórmula que vamos a aplicar para calcular el peralte mínimo es esta que tenemos aquí. También el reglamento para las longitudes establece que la longitud de lados discontinuos se incrementará un 50% si los apoyos de la losa no son monolíticos con ella y 25% si los apoyos no son monolíticos con la losa. Bien, por ejemplo, en la imagen izquierda, en esta parte que estamos viendo aquí, podemos observar una losa colada monolíticamente con sus apoyos, es decir, es el caso 1 de la tabla 3.3.1. Regresamos un poco. Y estaríamos aquí, en el caso 1, utilizando estos coeficientes que indican 1. Para las diferentes relaciones de M igual a A1 entre A2. Y el caso 2 puede ser las siguientes posibilidades. Cuando la losa, por ejemplo, no está colada monolíticamente con sus apoyos. Puede ser también cuando la losa se apoya sobre vigas de acero o cuando se construye sobre tabiques o bloques de concreto, como los que se aprecian en la imagen B, o también cuando simplemente existe una junta fría entre la losa y los apoyos que permitan de esta manera rotar los bordes de la losa. Cuando tengamos alguna de esas posibilidades, estaremos utilizando el caso 2 que tenemos en esta tabla para cada una de las relaciones de M que aparecen acá. Ese caso 2 se indica aquí. Losas no coladas monolíticamente con sus apoyos. Para nuestro caso se está considerando losas no monolíticas con sus apoyos. En el tablero 1 del proyecto, si observamos el plano, podemos ubicar que este cuenta con dos lados continuos que serían este y este, porque la losa continúa. Y tenemos dos lados discontinuos
que son estos de aquí, porque la losa ya no continúa hasta hacia esta parte. Esto lo podemos observar en nuestra hoja de Excel. Calculando el perímetro, tenemos estas longitudes de lados continuos y se incrementa un 50% los lados discontinuos. En este caso aparecen las mismas dimensiones porque, como observamos en el plano, pues es un tablero con las mismas dimensiones. En este lado, que es discontinuo, este lado es continuo. Este lado es continuo y también este lado es discontinuo. Por eso se repiten estas dimensiones. Aplicando la fórmula, tenemos un peralte mínimo de 9.47 centímetros que podríamos redondear a 10 centímetros y estamos proponiendo 2 centímetros de recubrimiento para obtener de esta manera un H total de 12 centímetros, que de acuerdo a lo que se propuso al inicio de este cálculo, pues estaríamos cumpliendo. Las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto, en la página 410, en su inciso 4.9.2, recubrimiento necesario en cuanto a la colocación del concreto, se establecen recubrimientos mínimos para las estructuras o para algunas estructuras de concreto armado. En este caso, estamos considerando 2 centímetros para las losas. Revisamos ahora el peralte mínimo de la losa horizontal del primer nivel. Que se encuentra en esta hoja de nuestro archivo, peralte mínimo, primer nivel, donde nuevamente podemos observar que Fs sí está cumpliendo, pero W no cumple. Por lo tanto, seguimos utilizando esta misma ecuación. Y este peralte mínimo será calculado también con el tablero más desfavorable, que sería el tablero 6. Y aquí tenemos este lado que es discontinuo. Tenemos este lado que es continuo, este lado continuo, este es continuo, este es discontinuo, y esto lo tenemos que considerar aquí en el perímetro, y las longitudes que son discontinuas pues deben de incrementarse en un 50%. Se calcula el perímetro, tenemos un peralte mínimo de 12.12 centímetros que pudiéramos redondear
a 12 centímetros y proponiendo el recubrimiento de 2 centímetros tenemos un H total de 14 centímetros que coincide con el peralte inicial propuesto. Por lo tanto, podemos aceptar este cálculo. Aplicaríamos la misma metodología para la losa inclinada del primer nivel, ubicada en esta hoja de Excel. Esta losa se ubica en esta parte y debido a que es la única losa inclinada, bueno, pues se deberá de analizar como una losa discontinua porque no tiene continuación en ninguna longitud de su perímetro. Esto o esta losa se ubica en el tablero 8. Nuevamente estamos observando que Fs sí cumple, W no cumple, seguimos con la misma fórmula y el perímetro podemos observar que está considerando todas las longitudes de ese tablero como longitudes discontinuas. Calculamos el peralte mínimo. En este caso podríamos redondear a 8 centímetros para que con el recubrimiento de 2 centímetros obtengamos así un peralte de 10 centímetros que coincide con el que inicialmente propusimos. Ahora abordamos la losa de planta baja que se ubica en esta hoja. Aquí lo primero que debemos de observar es que en la carga W, que es una carga permanente, se deben de tomar en cuenta las cargas adicionales debidas a los muros M2, M3 y M4. Esto de acuerdo aquí en el tablero que estamos considerando como desfavorable es el 6 y aquí observamos que en esta losa tenemos estos muros que deben de ser considerados en la carga de en el peso de esta losa. Esto lo podemos calcular de acuerdo a la hoja que hemos nombrado tableros que cargan muros. Tenemos aquí precisamente los muros que tenemos que considerar. Y en este caso tenemos el muro 2 que está transmitiendo este peso a la losa. Tenemos el muro 3 que está distribuyendo este peso
y el muro 4 que está distribuyendo este peso. Esta distribución de muros divisorios podemos observarla mejor en esta distribución arquitectónica. Y bueno, esta hoja de cálculo la vamos a abordar un poco más adelante. Entonces aquí se considera la carga permanente que anteriormente calculamos, más la carga distribuida que se está generando por estos muros. De esta manera, calculamos nuevamente el peralte mínimo, considerando nuevamente los bordes que son continuos e incrementando los bordes que son discontinuos según el plano de este tablero, que es el 6. Tenemos así un peralte mínimo que podemos redondear a 12 y considerando un recubrimiento de 2 centímetros, obtenemos finalmente un H total de 14 centímetros que coincide con el peralte inicial. Por lo tanto, podemos aceptar este espesor de losa. También tenemos el cálculo para la losa de cochera. Que es esta que estamos observando, que tiene lados discontinuos y lados continuos. Esto se considera en el perímetro. Obtenemos un peralte mínimo que podemos redondear a 9 centímetros. Considerando 2 centímetros de recubrimiento, tenemos un espesor total de 11 centímetros, el cual podemos aceptar de acuerdo a la propuesta inicial. Bien, con esto concluimos esta clase. Saludos.